Primero a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos permites, Dios mío, reunirnos por estos medios, Señor, para agradecerte, Señor, porque tú has sido bueno, para reconocerte, para rendirte culto, Señor, para conocerte mediante el estudio de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que sea tú guiando, Señor, todo lo que nosotros hacemos, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, Padre Santo, Señor, que esta palabra en el día de hoy seas tú, Señor, ministrando a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada acerca de los eventos trágicos que hubo en la vida de David después del pecado de David con Jezabel y la muerte, el homicidio de Urías. Vimos que el hijo mayor de David era Amnón, y vimos que él tomó ventaja de su hermana, de Tamar. Él se hizo el enfermo y le dijo a su padre, le dijo a David, que para sentirse mejor, que le enviara a su hermana a Tamar a su casa, que le preparara algo de comer. Y él tomó ventaja de esa situación, se aprovechó de esa situación, y él se acostó con su hermana, forzó a su hermana a acostarse con él. Vimos que David, ante esta situación, ante lo que había hecho su hijo mayor, no hizo nada al respecto, sino que vimos que él solamente se enojó. Tamar, que era hermana de padre y madre con Absalón, fue a tomar refugio en casa de Absalón. Vimos que cuando Absalón la vio en la condición que la vio, que que ella tenía sus vestidos rasgados, ceniza sobre su cabeza, él se dio cuenta de lo que había sucedido, de que Amnón había estado con ella. Y desde ese momento en adelante, pues en la mente de Absalón comenzó a maquinar, comenzó a planear, a formular la manera de cómo él hacía a Amnón pagar por lo que él había hecho, quitar a Amnón del medio. Llegó el tiempo de trasquilar las ovejas, y dijimos que ese era un tiempo de mucha celebración. Era el equivalente como en algunos sitios se celebra la Nochebuena, se celebra Acción de Gracias. Y vimos que Absalón vio esto como la oportunidad perfecta para hacer cumplir su plan. Él dio instrucciones específicas a sus siervos de cuando Amnón llegara al punto de embriaguez, que él se emborrachara, que le quitaran la vida. Ellos hicieron así, y en aquel momento entonces todos los hijos del rey salieron a prisa, entendiendo que pensando que ellos serían los próximos, que eso le iba a suceder. Absalón salió entonces corriendo hasta Jesús. Absalón era nieto del rey de Jesús, o sea que él fue a refugiarse donde su familia. Vimos entonces que al pasar el tiempo, Joab se dio cuenta de lo que había en el corazón de David, que las cosas estaban cambiando, y él, para tratar de formar una reconciliación entre Absalón y David, Absalón llevaba 3 años en el extranjero, en el exilio. Y Absalón entonces contrató a una mujer astuta, contrató a una actriz para que se presentara delante de David con un escenario que supuestamente ella estaba pasando. Y en el escenario que ella le planteó a David, ella estaba pasando por una crisis, porque había visto, según lo que ella le planteó a David, una pelea entre sus 2 hijos, y uno mató al otro. Eran sus únicos 2 hijos. Y de acuerdo a la ley, aquel hijo que había matado al otro, lo que le tocaba era que perdiera su vida por el homicidio que había hecho, por la muerte de su hermano. Y sus familiares exigían que se le entregara para que le quitaran la vida, pero ella estaba en una situación desconsolada porque era su único hijo, no tenía ninguna otra esperanza en este mundo, ya que su marido se había muerto. David, al escuchar lo que le había sucedido a esa mujer, y al escuchar la súplica de aquella mujer, David le garantizó protección al hijo de aquella señora. Cuando David le garantizó entonces la protección, que él emitió juicio, emitió
un veredicto favorable a lo que ella quería. Vimos entonces que ella descubrió cuál era el plan y entonces señaló y acusó a David que él no había hecho lo mismo con su propio hijo, no le había extendido misericordia. Después de esto, entonces este evento hizo que David permitiera que Absalón entonces regresara a Jerusalén. Pero las cosas no iban a regresar en ese tiempo como eran antes, sino que David iba a restringir a Absalón a que estuviese en su casa. Ante esta situación, Absalón estaba en su casa, él no había recobrado los derechos de hijo de rey que él tenía antes, sino que estaba restringido a estar en su casa, no podía ver a su padre. Y él en dos ocasiones distintas mandó a buscar a Joab, que era el general encargado del ejército de David, mandó a buscar a Joab y Joab ignoró las peticiones de Absalón de ir a verlo para hacer algún tipo de encuentro con David. Cuando Absalón entonces se dio cuenta que Joab había ignorado sus pedidos, entonces él envió a sus siervos a que le prendieran fuego a los campos de Joab. Entonces David eventualmente permitió que existiera aquel encuentro y volvió a colocar, a restituir a Absalón al lugar que le correspondía como hijo de David, pero en ningún momento se nos dice que Absalón pidió perdón, en ningún momento se nos dice que Absalón había cambiado, que él estaba arrepentido, sino que David había tomado estas decisiones que David tomó sin consultar cuál era la voluntad de Dios. Y esta decisión de permitir que regresara Absalón iba a ser una decisión que a David le iba a costar caro. Hoy vamos a continuar el estudio de Segunda de Samuel y vamos a estar estudiando el capítulo número 15 de Segunda de Samuel. Vamos al primer versículo. Dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Cuando vemos esto, que Absalón se hizo de carros y de caballos, el tener carros y caballos y el usar carros y caballos tiene dos tipos de funciones. O puede ser para el transportarse rápido, y aparentemente no era la función de Absalón, sino que era la segunda, que era de demostrar su poderío. En el caso de Absalón él llevaba 50 hombres que iban delante de los carros y sus caballos. Era como alguien que va a una velocidad lenta, muy lenta, y va con un tipo de sonido alto en su vehículo para llamar la atención. Este es el tipo de comportamiento que estamos viendo en Absalón. Él quiere que la gente sepa de él. Él tiene un interés de dar a conocer su nombre. Él tiene aspiraciones políticas de reemplazar a David como rey. Después de Absalón haber matado a Amnón, ya no estaba lo que se interponía que él fuera el próximo rey de Israel. Pero vamos a ver que el deseo de Absalón va más allá de solamente quitar a Amnón del medio, sino que Absalón, con tal de él llegar a la posición que él quiere llegar, no le importa incluso matar a su propio padre, a David, para lograr su objetivo. Vamos a ver los próximos versículos. Y dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel.
Vemos a Absalón que aquí tenía unos dotes de un político excelente. Es posible que en el tiempo que él haya estado en el exilio en Jesús haya aprendido, siendo él parte de la familia real en aquel lugar. Vemos que él se levanta temprano en la mañana para ir a lo que era la puerta de la ciudad. En aquel lugar típicamente eran donde se conducían los asuntos legales, los acuerdos legales, el juicio, se resolvían las diferencias llevándose ante un tribunal en aquel lugar. Y dice que él iba allí y que él fingía prestarle atención a los asuntos de la gente. Le decía a la gente cuando le preguntaba acerca de su asunto: tú tienes un buen caso, si yo fuera juez, yo te diera un veredicto favorable a ti. Entonces después iba donde el contrincante de aquellas personas y le decía entonces lo mismo. Y ante todo esto, él no hablaba necesariamente abiertamente en contra de David. Pero sí con sus acciones y con lo que él decía, él quería dejar dicho que si él estuviera en la posición de David, las cosas iban a estar mejor. Y eso nosotros vemos, tal vez vemos esa conducta en los políticos del día de hoy. Pensamos tal vez que eso es algo nuevo, pero vemos que desde mucho tiempo, desde estos tiempos, los políticos se conducen de esa manera, prometen cosas que no tienen intención de cumplir, no le importa lo que tienen que prometer para ellos ganar lo que es el apoyo de la gente en nuestro tiempo, para ganar el voto de la gente. Vemos nosotros el comportamiento de Absalón, vemos exactamente lo mismo. Como todo buen político, él está tratando de verse bien y está de una manera haciendo que a quien él considera su contrincante, a su padre, que se vea de una manera negativa, haciéndole creer a la gente que en realidad a él les importan los problemas, las dificultades de la gente, cuando en realidad no es así. A él no le importa a la gente, a él lo único que le importa es tener una posición de poder, la que él aspira. Y nosotros vemos en el día de hoy los políticos y vemos los eslogan políticos, los creativos que son para dar a entender a la gente lo que los políticos fingen es su intención. Si en el caso de Absalón tal vez hubiera sido político, en el día de nosotros el eslogan de Absalón tal vez hubiera sido: a Absalón le importa verdaderamente los problemas de la gente. Tal vez hubiera sido se van, tal vez hubiera sido el cambio va, no sabemos, pero algún eslogan creativo hubiera tenido Absalón en el tiempo de nosotros. Vamos a ver los próximos versículos. Al cabo de los 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Vemos entonces que Absalón está listo ahora para poner su plan en marcha y para convencer a David que lo dejara ir. Vemos que él le dice una mentira, él se inventa un cuento de que en el tiempo que él estuvo en el exilio, él había hecho un voto a Jehová, que si le permitía que él regresaba a Jerusalén, entonces ahora él iba a cumplir y tenía que regresar a la ciudad de Hebrón. Pero vemos en esto la astucia de Absalón. La ciudad de Hebrón había sido la ciudad en la cual a David se le había coronado inicialmente como rey. Él fue el rey de la tribu de Judá, fue rey en Hebrón inicialmente.
pero vimos después que cuando pasó el tiempo, David, siguiendo la voluntad de Dios, él trasladó la capital del reino a la ciudad de Jerusalén, pero esto era David siguiendo lo que eran las intenciones, la voluntad del Señor. Pero cuando sucede ese tipo de traslado, lo que sucede típicamente es que aquella ciudad donde ha perdido ahora su prestigio, su nombre, haya cierto tipo de disgusto, de descontento con el rey que ha trasladado su sede a otro lugar. Y vemos a Absalón en su astucia que él no solamente en la puerta de la ciudad, sino que en esta estrategia él está buscando aquellas personas que están descontentas, que están disgustadas, para dentro de ese grupo él lograr conseguir su apoyo político para lograr ser rey. Y Absalón había enviado a gente por todas las tribus de Israel y había dado instrucciones que cuando se escuchara el sonido de las trompetas, que se gritara que Absalón reina sobre Hebrón. Y dice también que mientras él hacía sacrificios, vemos aquí a él haciendo las actividades de Dios, pero no haciendo lo que era la voluntad de Dios, haciendo las actividades de Dios. Y dice que él entonces envió a buscar a Ahitofel, y eso iba a ser algo de mucha importancia, porque Ahitofel era tal vez el consejero principal de David. Absalón también había invitado a 200 personas de Jerusalén que fueran con él a Hebrón. Estas eran personas de importancia, eran personas de influencia en Jerusalén. Ellos fueron a Hebrón con Absalón inocentemente de cuál era el plan que Absalón quería poner en marcha, y fueron allí engañados. Pero ahora, de acuerdo a lo que estaba sucediendo, ellos tenían que tomar una decisión, ellos tenían que decidir si estaban con David o estaban ellos con Absalón. Pero ya de por sí, lo que se podía percibir, de acuerdo a que ellos habían ido con Absalón a Hebrón, era que ellos estaban con Absalón, o sea que ellos estaban en una situación complicada, porque la percepción era que Absalón tenía a estas personas que estaban con él, que eran personas que tenían algún tipo de prestigio. Y dice la palabra que la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre todos nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Vemos entonces aquí que la noticia llega a los oídos de David acerca de la conspiración, de que Absalón se ha levantado en su contra, y la decisión de David al escuchar esta noticia fue no de hacerle frente a Absalón, sino de salir huyendo con toda su familia. David tenía gente fiel que estaba con él, que estaba dispuesto a pelear, que estaba dispuesto a todo por el rey. Pero el rey tomó la decisión de prevenir que se derrame sangre, de prevenir que pase, que hubiese muerte en Jerusalén, y por eso él decide salir huyendo. Él entiende que también los eventos que están sucediendo son parte que lo que él entiende que es el castigo de Dios a causa de su pecado, lo que Dios había, el mensaje que Dios había enviado con el profeta Natán, que la espada no se apartaría de su casa. Él salió huyendo con un grupo grande de gente. Dice que solamente dejó a 10 mujeres, 10 concubinas cuidando su casa. Y vemos también que una de las personas que estaba en el grupo que iba huyendo con David fue Itaí.
Y Itaí era alguien extranjero, era alguien que aparentemente había llegado recientemente a Jerusalén, y vemos que cuando David se da cuenta que Itaí está dentro de este grupo que va huyendo con el rey David, David lo confronta diciéndole que él es nuevo, que él acaba de llegar, que él no corre ningún peligro quedándose en Jerusalén. Sin embargo, que si él sigue con David, su futuro es incierto, no sabe qué él espera. Y vemos cuál es la respuesta de Itaí en el versículo 21 en adelante. Dice: y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios, mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Vemos aquí la fidelidad de este extranjero, la fidelidad de Itaí a David. Vemos que él decide seguir a David para vida o para muerte, dice él. Él no solamente que está exponiendo su vida, tal vez hubiese sido menos complicado o una decisión más fácil de hacer si él está solamente exponiendo su vida. Pero él está poniendo en peligro su vida y la vida también de toda su familia. Pero esta respuesta que está dando Itaí, vemos que nos recuerda la respuesta que nosotros habíamos visto en el caso de Ruth, que ella decide continuar siguiendo a su suegra, siendo fiel a su suegra, y Ruth respondió en aquel caso que a su suegra, a Noemí, que no le ruegue que la deje, sino que ella no se apartaría de ella, que donde quiera que ella fuera, ella iba detrás de ella, y que su Dios, que su pueblo sería su pueblo y que su Dios sería su Dios. Itaí, en el caso de Itaí, le responde: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. En el caso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios del Señor Jesucristo, llegó un momento en el cual a la gente le pareció que el mensaje que llevaba el Señor Jesucristo era un mensaje muy fuerte, y la palabra nos dice que la gente comenzó a alejarse de él, a dejarlo solo por el mensaje que parecía ser fuerte. Y a nosotros también, que hemos decidido nosotros seguir a Cristo, vamos a tener que exponernos a perder amistades, a perder tal vez familiares, a sufrir persecución. El mundo va a estar en nuestra contra, así como estuvo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero que nosotros podamos ser fieles, así como nosotros vemos el caso de Itaí, que para vida o para muerte, que nosotros podamos responder como respondió Pedro cuando la gente se alejaba del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo confrontó a los discípulos y le preguntó: ¿y ustedes también se quieren ir? Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 68 y 69, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y no tenemos vuelta atrás, como dice aquella alabanza que dice: decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vemos el versículo 24 en adelante, dice: y he aquí también iba Sadoc con él, todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuélvete el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere.
Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Vemos que aquí los sacerdotes, ellos habían entendido que David había sido aquel que había sido elegido por Dios para ser el rey. Ellos se apresuraron viendo la situación, lo que se está desarrollando, y tomaron el arca de Dios para ellos salir entonces en pos de David, con David. Pero David vemos que al ver lo que está sucediendo, les dijo que regresaran a Jerusalén, que regresaran el arca. Y David con esto está diciendo que todo está en las manos de Dios. Él estaba dispuesto a aceptar lo que Dios quería hacer, aunque esto fuera que él no regresara a Jerusalén, aunque esto significara que él no fuera más el rey de Israel. Él entendía que su futuro estaba en las manos de Dios. Y así también nosotros tenemos que entender que nuestro futuro está en las manos de Dios. En el medio de la dificultad, en el medio de la enfermedad, en el medio de los problemas, nosotros podemos estar seguros que nuestro futuro está en las manos del Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 30 en adelante: entonces, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Este personaje, Ahitofel, que nosotros estamos viendo, era el abuelo de Betsabé. Y habían pasado alrededor de 10 años desde aquel evento que David se había acostado con Betsabé, que la había embarazado y que había matado a Urías, el esposo de Betsabé. Y aparentemente, después de aquellos eventos y hasta este tiempo, Ahitofel estaba esperando el momento, la oportunidad, y en esta ocasión se le presentó la oportunidad. Vemos que vemos el genio político de Absalón, que él está buscando a todo el que está disgustado, a todo el que está descontento. Él tal vez conoce la historia de lo que está sucediendo y entiende que a Ahitofel le puede ser de mucha ventaja de que Ahitofel esté de su bando. Y vemos que Ahitofel entonces se une a la conspiración en contra de David, y David se entera acerca de lo que está sucediendo. Y esto fue algo que a David le dolió mucho, lo que estaba sucediendo. Ahitofel aparentemente era alguien quien era bien cercano a David, alguien que conocía a David muy bien. Y David escribió acerca de esta traición de Ahitofel en este momento, y lo vemos en Salmos capítulo 55, versículo del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Como dijimos, Ahitofel es alguien que conoce muy bien a David, y Ahitofel es un excelente estratega político, un estratega militar. Y vemos que Absalón tiene, como quien dice, todas las ventajas aparentes. Él ha levantado una campaña política excelente, una campaña militar, una campaña de engaño, y ahora también tiene el respaldo de lo que es tal vez la mente más brillante en Israel. David está en un estado que no hay nada que él pueda hacer por sí mismo.
pero hay alguien que puede ayudarlo. Existe un mejor consejero que Ahitofel. No importando lo que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos un mejor consejero, nosotros tenemos un mejor doctor, nosotros tenemos un mejor abogado. Vemos que ante lo que está sucediendo, lo que viene, la presión que sobreviene sobre David, su respuesta ante esta presión es que él eleva una oración a Dios. Y esta oración no es una oración elaborada, es una oración que viene de lo que está en el corazón de David. Y David dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y aunque después que David hace esta oración a Dios, las cosas aparentemente seguían igual, no habían cambiado. Aunque David no entendía lo que Dios estaba haciendo, él confió en Dios. Vemos que él dejó ese problema, lo puso en las manos de Dios. Dios estaba obrando a favor de David. Dios estaba contestando esa oración de David. Aunque David todavía no sabía lo que estaba sucediendo, Dios estaba obrando, como dice aquella alabanza que dice: aunque no te pueda ver, estás obrando. Dios está obrando a favor de David. Nosotros tenemos que orar confiando en Dios, que aunque no veamos lo que nosotros pedimos, por lo que nosotros oramos inmediatamente, nosotros podemos confiar en lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración para nosotros es un arma poderosa. Y en ocasiones nosotros, en vez de recurrir a la oración como la respuesta inmediata a lo que nosotros estamos pasando, nosotros perdemos el tiempo quejándonos ante la gente, dando quejas ante la gente. Pero vemos que lo que la palabra del Señor nos dice que nosotros hagamos, lo dice en la carta de los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero vemos que en esta situación, después de la oración, vemos que David pone y deja lo que está sucediendo en las manos de Dios. Vemos del versículo 32 en adelante cuál es la respuesta de David. Dice: y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, o sea que él subió a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, entonces dice: he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón rey: yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Vemos que después de haberle presentado el problema a Dios, David subió a la cumbre, y lo que hizo David allí fue que él fue y adoró. Hay veces que cuando nosotros estamos atravesando por dificultades y problemas, uno no quiere adorar, pero vemos cuál es la respuesta cuando uno está pasando por problemas y uno lo deja en las manos de Dios, el creyente. Nosotros tenemos que adorar poniendo nuestra confianza en el Señor. Nosotros cuando depositamos nuestros problemas al Señor, los dejamos a Él, depositamos nuestras cargas a Él, nosotros podemos entonces, confiando en Él, adorar, confiando que algo Él va a hacer, confiando en sus promesas, confiando en el amor de Dios para con nosotros.
que aunque nosotros no entendamos lo que Él está haciendo, por qué estamos atravesando por la situación que estamos atravesando, que nosotros podamos confiar en el Señor, que algo Él está haciendo. Aunque David no lo sabía, como dijimos, Dios estaba haciendo algo. Vemos que inmediatamente se nos dice que él subió a la cumbre después de su adoración y él adoró. Vemos que lo próximo que sucede es que viene un buen amigo de David y consejero de David, Usai, a su encuentro. Viene con sus vestidos rasgados, la situación de dolor que está sucediendo, que tiene que salir huyendo con David. Y David lo envía como espía para que se ofrezca sus servicios de consejero a Absalón. Y esta era una misión sumamente peligrosa, porque Absalón conocía a Usai, Absalón conocía la amistad que había de Usai con David. Pero vemos que en el momento de dificultad, en el momento de prueba, Dios trae la salida. Esta era la salida que Dios había diseñado ante la respuesta a la oración que David había elevado, que entorpeciera el consejo de Ahitofel. Y esto iba a ser lo que Usai iba a hacer ante Absalón. Nosotros tenemos que aprender el ejemplo aquí de David, que después de orar, él no sabía, como dijimos, cómo iba a venir la respuesta, cuál iba a ser la respuesta, pero vemos que después que él hizo aquella oración, como dijimos, él adoró a Dios sin saber. Él no conocía que Dios había contestado esa oración. Nosotros muchas veces elevamos oraciones al Señor y después de haberle elevado, después de haber depositado las cargas a los pies del Señor, nos levantamos de la oración y cogemos las cargas de nuevo con nosotros y las llevamos con nosotros. Muchas veces sin saber que ya Dios ha empezado a trabajar el proceso. Muchas veces sin saber que ya la respuesta viene de camino. Nosotros tenemos que aprender cuál fue aquí la actitud de David. Después de él depositar eso en las manos del Señor, ponerlo a los pies del Señor, dice que él adoró. Hay una alabanza que habla acerca de este principio. Y esta alabanza dice: oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos alabar a Dios en el medio de la dificultad, en el medio del problema. Nosotros tenemos el mejor consejero por excelencia, el mejor abogado. Tenemos el mejor doctor que está de nuestro lado. Acerca de estos eventos que David estaba viviendo ante esta situación, que él va siendo perseguido por su propio hijo y que Absalón tiene a la mente más brillante en su contra. Vemos que David escribió en el Salmo capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Vemos que la confianza en Dios a David le permitió aquí, en medio de la dificultad, en medio del problema, le permitió descansar en Dios. Dice que él se acostó y que él durmió en medio de los problemas. ¿Cuántos de nosotros se nos presentan adversidades y problemas y lo primero que eso hace es que le espanta el sueño a uno? Pero vemos aquí David ante esta situación, una situación humanamente de las más difíciles de atravesar, y vemos que él, confiando en Dios, logró
descansar en el Señor. Gracias al nombre del Señor. Hasta aquí el capítulo 5. El capítulo 15 de Segunda de Samuel, esperando que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Les invitamos a los que han estado con nosotros a través de la transmisión también, que estén con nosotros la próxima semana y que lean en antemano los próximos 2 capítulos, el 16 y el 17 de Segunda de Samuel. Vamos con la ayuda de Dios a tratar 1 o 2 capítulos la semana que viene, pero yo sé que el leerlo de antemano les será de bendición. Vamos a cerrar el estudio de la palabra del Señor orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido, Padre Santo, compartir tu palabra por estos medios, Padre Santo, Señor. Te pido, Dios mío, que esta palabra, Señor, que hemos compartido en el día de hoy, Señor, sea una palabra que obre en los corazones de todos nosotros, Señor, que ante la dificultad, que ante los problemas, Padre Santo, nosotros sepamos que podemos acudir a ti, Padre Santo, y que tú mueves tu mano poderosa para ayudarnos a nosotros, Señor, que no hay imposible, no hay situación muy difícil, Padre Santo, para ti, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por este ejemplo que podemos ver en la vida de David, Dios mío. Y te pedimos que en el medio de toda circunstancia y toda situación, nosotros podamos depositar nuestra confianza en ti, podamos descansar como David descansó. Te damos la gracia, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros nos despedimos de las personas que están con nosotros ahora en la transmisión de Facebook Live que estamos haciendo, invitando a los que estén con nosotros la próxima semana y deseando que el Señor les continúe bendiciendo.